Hola. Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos a un programa especial de Key Influencer Academy 2023, donde, bueno, pues nos hemos metido aquí en la gran aventura y a seguir las misiones para traeros, como siempre, el mejor contenido coreano. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, queridísima Marta y Joana? ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues la misión de junio es una misión que nos va a servir para hablar de cine, en este caso de cine bélico. Y va a ser muy interesante porque junio en Corea es un mes que se utiliza como recuerdo y reconocimiento público de todos los patriotas y los veteranos de Corea. Y entonces cada año hay dos festividades muy importantes o dos fechas muy importantes. Una sería el 6 de junio, que es cuando el público conmemora las vidas que se sacrificaron y las de todos aquellos que lucharon por el país en conflictos militares y también las que murieron en ellos, no solamente los que lucharon, sino también esas víctimas civiles. A esto se le conoce como el Memorial Day. Y todos los años, en esa fecha, hay un momento del día que es las 10 de la mañana, cuando suena una sirena y durante un minuto, en recuerdo de quienes dieron su vida por la patria y por la bandera nacional, que se ondea media asta para rendir homenaje. Es decir, que hay como un parón en todo el país para ese momento concreto. Y esto lleva celebrándose así de forma oficial desde el 19 de abril de 1956, que es cuando se declaró el 6 de junio como el Memorial Day. Entonces, es muy importante. Fijaros que si hablamos que la guerra de Corea fue de 1950 a 1953, que ya desde abril del 56 se estipulase que ese 6 de junio iba a celebrarse este día, pues es bastante importante. En coreano, este día se llama Hyuncheon-il. Hyuncheon significa alabar a los mártires leales y Il ya sabéis que significa día. Entonces básicamente es un día en el que todos descansan, hay un paro nacional y se toma ese momento pues para recordar los sacrificios hechos por los soldados. Y el por qué un 6 de junio pues es bastante interesante. A mí esto me ha llamado mucho la atención al estudiar sobre ello. Y es que en Corea el año parece que se divide como en 24 periodos, como en 24 bloques de tiempo. Y entonces el 6 de junio marca el inicio del noveno periodo, del noveno bloque de tiempo. Y tradicionalmente los coreanos solían hacer como sacrificios en ese día. Y en este caso, pues el gobierno eligió esa fecha para ese Memorial Day, concretamente, porque ya era un día que se celebraba de una forma muy especial en el país. Y como aparte del día 6 hemos mencionado que había otra fecha, que es la del 25 de junio, que esta estamos a punto de que se celebre ahora, nos encontramos con que también desde 1956 sirve para recordar a quienes lucharon y murieron durante esa guerra de Corea. Y ya que ese es el día en el que se desató el conflicto, ¿vale? En el año 1950. Así que nosotros, desde Bienvenidos a Dramaland, ¿qué queremos? Pues trabajar esta fecha tan señalada a través de producciones cinematográficas. Hay un montón tremendo y seguro que en cuanto decimos pelis bélicas o pelis que ver con la guerra de Corea nos vienen a la memoria Welcome to Dogma por ejemplo, o 71 Into the Fire, que son bastante notables y bastante conocidas, pero nos vamos a ir quizá a la más conocida de todas hoy, que es Oda a mi padre, del director John Ye-hyun, y una mucho menos conocida, pero muy impactante, que es A Little Pond, del director Lee Sang-woo. Y con ellas pues vamos a aprender un poquito más del conflicto y antes de que empecemos a hablar de las pelis como hacemos siempre, pues Joana nos va a explicar qué fue la guerra de Corea, qué ha supuesto históricamente. Joana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hagamos un pequeñito marco histórico para poder entender mejor en qué se enmarca también todas las producciones de las que más adelante hablaremos. Arrancamos con 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Allí dos de los países aliados, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, deciden tomar a Corea y dividirla. Sobre un mapa trazan una línea, lo que conocemos ahora como el paralelo 38. El norte lo toma la Unión Soviética, el sur lo toma Estados Unidos. La idea era ponerse de acuerdo en algún momento y crear un gobierno amigable para toda la península como tal. El general Douglas MacArthur manejó lo relacionado con la ocupación japonesa antes de que terminara esta e insistió al gobierno de Estados Unidos a ocupar la península de Corea porque de no hacerlo, muy seguramente la Unión Soviética sí lo hubiese hecho y eso habría sido más territorio y más poder para los soviéticos, lo que hubiese ido en contra de los intereses de los americanos. Aparece o inicia la operación 40 Lista Negra, con la que se inicia la ocupación de los Estados Unidos en el sur de Corea, esto con la llegada a Incheon de tropas americanas el 8 de septiembre de 1945.
Dicha ocupación se prolongó hasta el 15 de agosto de 1948. La idea era, como les anotaba, recibir la rendición de los japoneses, ayudar a crear un gobierno para toda Corea, pero desafortunadamente los intereses de Estados Unidos y los intereses de los soviéticos no eran lo mismo, por lo tanto no pudieron ponerse de acuerdo. MacArthur, tomando en cuenta que esto iba como para largo, colocó al mando de Corea del Sur al mayor Tae-Hosh, quien instauró un gobierno militar y de quien se dice era muy cercano a autoridades coreanas pro-japonesas. Por ende, no le dio mucha oportunidad a las autoridades coreanas que querían instaurarse como independientes dentro del país, y esto generó como una especie de baches en la parte sur de la península, de no poder tampoco llegar a un acuerdo de cómo sería un nuevo gobierno. La idea era que tanto la retirada de la ocupación estadounidense como la de la ocupación soviética se daría cuando se pusieran de acuerdo, pero como esto no se dio, porque lo que la Unión Soviética quería era que toda la península fuese comunista, Estados Unidos dijo, perfecto, entonces mandamos el conflicto a que las Naciones Unidas lo dirima, pero la Unión Soviética dijo, ustedes lo mandan, pero lo que las Naciones Unidas decidan se aplica a la parte que ustedes están manejando, que es el sur, pero en el norte no nos va a aplicar lo que ellos hayan tomado como decisión. Entonces, pasado el tiempo, la ocupación soviética termina en 1948 y el 9 de septiembre de ese mismo año se crea la República Democrática Popular de Corea, al mando o gobernado por Kim Il-sung. En el sur se llevaron a cabo elecciones, pero desafortunadamente como el gobierno tenía tantos problemas, pues dentro de ese debilitamiento surgió Syngman Rhee como presidente. Obviamente cada uno de estos dos líderes, tanto el del norte como del sur, quería la reunificación, pero por supuesto bajo sus intereses propios, y por ende pasó el tiempo y no se llega a ningún tipo de acuerdo. Para junio de 1950, Corea del Sur había desestimado un poco ataques por parte de Corea del Norte, así que relevó de sus puestos en las fronteras, mandó a las personas, a los soldados a vacaciones porque era tiempo de cosecha, levantó el estado de alarma, y esto lo aprovechó Corea del Norte, y el 25 de junio de 1950 las tropas norcoreanas atraviesan el paralelo 38, avanzan rápidamente hacia el sur y prácticamente arrasan o arrastran a las fuerzas surcoreanas hacia lo que conocemos hoy como Busan. Ocupan en 3 días Seúl y en 40 días el resto del país, exceptuando la frontera delimitada o cercana al río Nakdong, que era un punto estratégico y que debía ser defendido para evitar el avance de las tropas norcoreanas. Todo esto lo vemos muy claramente en la película 71 Into the Fire, donde se nota cómo fueron enviados soldados, pero estudiantes con muy poca preparación, para apostarse dentro de la escuela de Pohang y poder defender este punto neurálgico, mientras las tropas americanas junto con las surcoreanas defendían otros de los puntos y así evitar el avance de Norcorea. Por supuesto, el presidente de Corea del Sur pues no tenía mucho conocimiento de cómo manejar la situación, incluso se va hacia el sur del río Han como una especie de escapada, vuelan un puente, esto no permite que la gente del sur como que pueda escapar de un inminente avance, quedan como atascados, toman decisiones muy mal, muy a la ligera, y esto ayuda también a que el avance de Norcorea sea como más fuerte, más violento. Y por esto mismo, cuando Estados Unidos ve la situación, tampoco es que tuviese una preparación muy grande para afrontar este tipo de guerra, pide ayuda a las Naciones Unidas, pide un consejo, y ellos van enviando como más tropas para evitar un avance mayor. El 15 de octubre de 1950 se ejecuta con éxito la maniobra Incheon Landing, bajo la cual Corea del Sur realiza un ataque anfibio por el lado del puerto de Incheon, y así avanzan desde Busan haciendo retroceder a las tropas coreanas. En ese punto recuperan a Seúl el 28 de septiembre de 1950. Desafortunadamente la ambición de Estados Unidos era que si ya habían podido hacer correr a las tropas norcoreanas, pues muy seguramente podían llegar hasta China y asimismo colonizar este país. Crea una fuerza expedicionaria y el 19 de octubre del 50 toman Pyongyang en Corea para esta ambición de Estados Unidos, y 3 días antes ya se había apostado con la Unión Soviética para que le diera más hombres y más armamento, y combinando fuerzas logran empujar a las fuerzas de la ONU hacia el sur
Nuevamente toman la capital el 4 de enero del 51, pero Surcorea la retoma otra vez el 14 de marzo de ese mismo año. Esto lo que hace notar es que hubo peleas de ida y venida, peleas sangrientas y peleas en las que se perdieron muchas vidas, así que por eso se habla de que la guerra de Corea atañó como una gran cantidad de hombres caídos. En algún punto la Unión Soviética dijo, yo ya no quiero intervenir más en este conflicto, lo mejor es que hayan dos sistemas que cohabiten en la misma península. También quería como evitar problemas más con Estados Unidos, así que digamos este empate militar llevó a que Estados Unidos y Corea del Norte firmaran el 27 de julio de 1953 en Panmunjom a las 10 de la mañana un armisticio que entraría en vigor 12 horas después. Con este se aseguraría el cese de hostilidades de los actos de las Fuerzas Armadas hasta que se alcanzara un acuerdo de paz definitivo, acuerdo que como sabemos desafortunadamente aún no ha llegado porque el armisticio sigue en vigente, más o menos las dos Coreas siguen en una guerra latente, así que se trazó o se delimitó lo que ahora conocemos como la EMZ, la zona militar en Corea, donde se les dijo a cada una de las tropas 2 kilómetros hacia atrás, y estos 4 kilómetros que quedan como de zona de paz es lo que ahora se llama DMZ y es con lo que seguimos viviendo no solamente los coreanos su realidad, sino el resto del mundo, porque Corea es el único país en el mundo que está actualmente dividido. Y ahí tenemos, por ejemplo, a nivel cinematográfico, Joint Security Area como película para justo, ¿no?, hablar de esa zona, porque ya la hemos visto en más de un K-drama y en bastantes películas. Es decir, que tiene un impacto, esa zona tiene un impacto diario en las vidas surcoreanas, y las producciones al final marcan eso, ¿no? Cómo se afecta a nivel moral una nación. Y por eso me ha encantado hablar o poder ver la peli de Oda a mi padre. Vamos a esperar unos segunditos y hablamos de ella. Johnny, ¿nos comentas un poco, director, ficha de este super peliculón que arrasó totalmente a nivel internacional? Sí, bueno, estamos hablando de la que en su día fue uno de los mayores éxitos coreanos. Llegó a ser la película taquillera o la tercera película más taquillera en la historia de Corea, con un presupuesto que el director decía, porque vamos a hablar también dentro de la producción de la película, que esta película es muy importante. Ya no solo lo que nos cuenta a nivel fílmico, que bueno, pues nos mete de lleno, ¿no?, en todo este pues jaleo, lo que supuso la guerra de Corea, familias separadas, vidas destruidas, futuro incierto. Pero esta película, y quiero hablar de algo importante, porque creo que también denota, ¿no?, la pasión con la que se hizo esta película, es que fue la primera película en Corea que a todos sus trabajadores les dio un contrato, pero un contrato que por fin se hacía de que no podían trabajar más de 8 horas al día, que iban a cobrar sus horas extras y que tenían que tener un día libre por semana para poder descansar, algo que hasta entonces en Corea pues esta ley, ¿no?, del trabajador no se cumplía, y aquí a rajatabla lo hicieron, y el director comentaba que este detalle, que ya fue también muy bueno a nivel para el espectáculo, ¿no?, cinematográfico en Corea, porque se tomó ejemplo de ello, es que los propios trabajadores estaban tan contentos que eso se notó a lo que es la calidad final del producto. La calidad final del producto que, como comentaba, pues se convirtió en la tercera película más taquillera en la historia de Corea, fue todo un éxito a nivel de crítica, tanto nacional como internacional. Y bueno, solo hay que verla, ¿no? Es una película que te conmueve, es emotiva, pero también aprendes mucho sobre ella. El director es un director que nosotros conocemos bastante porque hemos visto, por ejemplo, otra de sus películas que es maravillosa, como Milagro en la calle 36. Pues es un director que es autóctono de Busan, y nos presenta, por ejemplo, otro de los detalles que tiene esta película, que es el mayor mercado abierto en Busan, precisamente, que es precisamente cuando estaba en 1950 esta guerra, pues toda la gente que había ido a Busan, ¿no?, desde otros puntos de Corea, pues allí abrieron como esta especie de mercado de paso, que era para simplemente ganarse la vida, ¿no?, para poder subsistir y poder seguir hacia adelante. Y este mercado hasta el día de hoy sigue en pie, y además es uno de los más grandes que hay en Corea. Y aquí en esta película te lo muestran, algo que hasta entonces no había salido del todo.
¿Qué nos cuenta la película? Pues precisamente nos adentra desde el inicio que, bueno, ciudadanos están intentando salir de su ciudad porque se ha creado ya el conflicto bélico e intentan salir antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, pues nos presentan a una familia, entre ellos pues dos niños, un niño jovencito, su hermana, otro chavalín más pequeñín, sus padres que intentan pues salir de Hunnam, creo si no recuerdo mal, y bueno, consiguen meterse o adentrarse en un buque militar que estaba allí pues para hacer un poquito de contrapeso, ¿no?, al conflicto bélico que por parte de Corea del Norte. Y entonces, bueno, en un acto ya de desesperación, esta gente que intenta salir, ¿no?, de su ciudad, pues consigue meterse en el buque, pues porque al final las tropas militares estadounidenses dan permiso porque si les dejan allí van a morir sí o sí. Lo que nos cuenta es que precisamente no es nada fácil subirse a ese buque y por desgracia por el camino pues perdemos al padre y a la hermana. Y la película lo que nos cuenta es a partir de ahí una retrospectiva de la vida de nuestro protagonista, Hwang Jung-min, que además Hwang Jung-min lo conocemos de películas maravillosas, es uno de nuestros actores favoritos, y nos cuenta en retrospectiva lo que es toda su vida, desde niño hasta la adultez, hasta anciano, pasando por diferentes puntos históricos de Corea. Por ejemplo, no solo nos encontramos con la guerra de Corea y todo lo que supuso a nivel, ¿no?, del país, sino que también, pues, por ejemplo, cuando el gobierno decidió que mineros o también que enfermeras pues fuesen a Alemania a ganarse la vida. Por ejemplo, también tenemos extractos de la guerra de Vietnam. También, por ejemplo, tenemos un programa muy emotivo, ¿no?, que era como aquí conocíamos en cierta forma en España el quién sabe dónde, pues aquí parecido que era para reunir a estas familias que durante el conflicto pues habían separado, no habían conseguido volver a reencontrarse con sus familias, con sus seres queridos que habían perdido por el camino. Y bueno, también forma parte de la historia porque nuestro protagonista se rinde ante ello para ver si tiene la suerte. Es una película, como comento, muy emotiva que hace un paso histórico por Corea, lo cual también a nivel espectador pues consigue que tú al mismo tiempo de ver la película estés aprendiendo hechos históricos de lo que ha sucedido, algo que yo siempre he comentado, ¿no?, que Corea, las producciones coreanas, tanto en series como en películas, saben retractar perfectamente todas estas emociones y saben hablar muy bien, ¿no?, de todo lo que ha sido su historia, algo que yo creo que es precisamente quizás lo que más me guste, ¿no?, de estas producciones. Y bueno, ¿qué hablar de ella o qué comentar de ella, Joana, Marta? Que la habréis visto tantas veces como yo y os habrá anodadado y habréis aplaudido y habréis llorado y habréis, bueno, pues ser uno más de esa familia, ¿no?, que se crea dentro de esta película, Oda a mi padre, que simplemente decir que es maravillosa, está muy bien filmada, el paso de los años se notan, ¿no?, cómo estamos en la década de los 50, luego en la década de los 80, actualmente también vemos, ¿no?, esa transformación de Corea, de Busan precisamente, que es el epicentro, ¿no?, de la historia, de cómo crece, cómo ha crecido en edificios, en gente, en todo. Y yo creo que es una película que si te gusta ya de por sí la historia coreana, creo que es una película que realmente te atrapa, porque no solo estás viendo un producto audiovisual, que también en cierta forma es como si estuvieses leyendo un libro, ¿no?, la historia de Corea, y yo creo que eso es precioso. Sí, a mí hay momentos, bueno, hablamos no hace mucho de Curtain Call, y Curtain Call tiene un comienzo que es el mismo comienzo que tiene Oda a mi padre, porque si recordáis, hay ese momento en el que el personaje interpretado en el pasado por Kang Han-eul le pasa exactamente igual, tienen que correr, tienen que subir al barco, acaba cayendo, acaba él quedando atrás y ella marchando. Y es un poco esa historia, yo creo que es totalmente un halago, ¿no?, que se le hace y un recordatorio que se le hace ahora a mi padre, que te deja con los vellos de punta, está grabada de forma exquisita, esa parte es durísima, el invierno, te pasa el frío la pantalla, Joana, te pasa el frío y yo no me podía creer lo desgarrador que iba a ser verla, esa escena, la tensión y sobre todo el enlace que luego tiene al final con esa primera parte.
Sí, cuando yo vi Curtain Call, obviamente lo primero que hice fue recordar a Oda, mi padre, y decir, wow, llevaron a drama lo que yo amo de la película y es la historia. Pero la ventaja de la película es que profundiza más en cada uno de los momentos y le pone como más intensidad a cada una de las situaciones, porque nos abre la historia con eso, con ese desespero de una familia, que es la que estamos viendo, pero rodeados de miles de familias más tratando de hacer lo mismo, de salir a una ciudad que está siendo atacada por los chinos y que la única forma de ver que su libertad se puede dar es a través de un barco de americanos donde un hombre que suponemos es coreano le está gestionando a un militar americano que por favor en todo el espacio que tienen dentro de ese barco deje entrar a la mayor cantidad de personas para que puedan escapar de allí. Comienza con esa fotografía azul que enmarca muchísimo más el invierno, el frío, el desespero, el agobio, sobre todo el del niño que me parece que tiene una interpretación maravillosa de esa responsabilidad que se le carga de cargar a su hermanita que es pocos años menor que él y él ya se echa como este peso al hombro de tener que gestionar el salvarla mientras sus padres también tratan de salvarse ellos y empieza la tragedia de esta familia y a lo largo vemos de cómo él trata de mantener a la familia unida y de que ese es que tú eres ahora el hombre de la casa se le queda grabado a Qué fuego lástima. en su mente y en su corazón y hace hasta lo imposible para sacar a flote a quienes tiene a cargo, como ayuntaba Johnny va y trabaja en la mina, se mete en la guerra de Vietnam y un sinnúmero de cosas más para poder sobrevivir en una Corea que ya venía destruida económicamente por la ocupación japonesa y que con la guerra termina peor. Había hambre, había pobreza, había miseria, incluso la gente no tenía cómo recurrir. Y acá vemos cómo esta familia llega a la casa de otro familiar a pedir posada y a pedir ayuda y los niños prácticamente están en la calle mendigando y viendo quién les da como una moneda para colaborar en la casa. Esta es como la tercera vez que la veo, pero las escenas de los reencuentros que hacen como en los años 80, de esos programas que tienen los dos gobiernos para reencontrar familias, eso es para llorar a mares, o por lo menos en mi caso, Sí, yo creo que cada espectador Sí. llora en diferentes momentos. Para mí son esos reencuentros. Acá en Colombia también teníamos un programa hace años que se llamaba algo como usted qué haría y ayudaban también a reencontrar sí, familias y tengo, durísimo, bueno, también aquí, durísimo. tengo una carta para ti, ¿no? Si no recuerdo mal, había Mm. otro programa que era Tengo una carta para ti. Sí, Es sí, brutal esas imágenes, además porque lo combinan con imágenes verdaderas, ¿no? Con momentos de encuentros Sí. verdaderos, entonces es imposible no, como que no se te arrugue el corazón y no sentirse muy identificado con lo que está viviendo Corea desde el inicio, desde la ocupación japonesa, aunque acá venimos a tratarlo después, pero todo eso de la guerra de Corea y todo lo que trajo como consecuencia es tremendo para un país y entendemos la lucha que ha tenido después con las dictaduras militares, cómo lucharon por la democracia que tienen ahora y resaltamos y creo que valoramos la fuerza de su gente y eso es lo que nos gusta de resaltar y de traer a colación dramas y producciones cinematográficas es porque ellos nunca se cansan de retratar lo valientes que fueron y lo valientes que siguen siendo. Mm. sí. Además es muy emotivo el detalle, ¿no? Que cuando comienzan estos programas están todos juntos viéndolo, pero ya seas amigos, conocidos, desconocidos, ya sea en un puestecito, ya sea fuera en la calle viendo la tele, da igual. Era como ver que alguien se reencontraba y para todos era una victoria. Para el ciudadano de pie, el ver a esas personas que se reencontraban lo celebran como una victoria de toda la nación. Y yo creo que eso es también súper bonito de ver. La película, como dices tú, tiene momentos muy duros. El inicio es desgarrador, todo lo que tiene que ver ¿no? Cómo intentan salir de ahí, la tragedia que se les viene encima, la miseria que ya hay por el momento, y eso es desgarrador. Pero tenemos, por ejemplo, también, ¿no? El momento de la mina, que ves cómo los propios trabajadores que van ilusionados, lo dan todo por ir allí, porque lo ven como una oportunidad y un sueño ir a Alemania y trabajar en la mina, y luego te das cuenta que en verdad lo están pasando fatal. Una vez están allí se dan cuenta de la realidad, de que están negros de carbón, de que apenas pueden comer nada, ves cómo lloran, muchos de ellos lloran, e incluso para ellos es como lo tenemos que hacer porque tenemos que levantar a nuestra familia, ¿no? Al final lo haces y luchas por ello, pero el momento de que se derrumba la mina, tú también es... ¡buah!
parece que estás ahí dentro, o sea, y no sé, yo lo estoy pensando ahora y mira, pelos como escarpias, o sea, es alucinante. Hay momentos que son muy trágicos. La película es que además tiene la, el buen hacer de que te lleva por el paso del tiempo se hace cómodo. Y el hecho de que comiences en un futuro acomodado, en un futuro que conocemos, de una familia grande, bien asentada, un montón de nietos, esos abuelos ya a punto de jubilarse, no cascarrabia. Es decir, que tú sabes durante toda la película que esa gente va a sobrevivir porque lo que vemos es sus acciones pasadas, pero la dureza de una vida y el mensaje que transmite Oda a mi padre, es decir, ¿quiénes tienes delante? ¿Somos conscientes realmente de quiénes son nuestros mayores? ¿De lo que han hecho para llegar hasta hoy día? ¿Son conscientes nuestros hijos? ¿Son conscientes sus nietos de esa vida? ¿De esa vida de verdad difícil? De luchar contra viento y marea, de sufrir, de casi morir de forma continua, de sacrificarlo todo para que ellos tengan el futuro que tienen hoy, el presente en el que viven. Es, para mí ese es el mensaje que continuamente tengo de fondo cuando estoy viendo la película. Porque al Y final además es eso. lo exponen. Precisamente hay una escena en la que están los pakistaníes, esta pareja tomando el café y ves a los chavales que tendrán edad de universidad, incluso menos, cómo se ríen, ¿no? De los pakistaníes. Ah, pero estos tienen para tomar un café, pero que... Y ves como nuestro protagonista, Juan Yumin, a pesar de que ya es anciano, de que encima el pobre cojea, ves como les intenta inculcar ya, pero modo cascarrabias, en plan, pero tú, vosotros entendéis lo que estás diciendo, o sea, no habéis vivido nada de la vida, no sabéis nada de la vida. Y creo que eso está bastante bien también. Porque Juan Yumin, incluso cuando es modo cascarrabias ya, tú lo entiendes. Es decir, ha pasado por tanto, el tío ya ha pasado absolutamente de todo. Él ahora solo está con su mujer, que le dejen en paz con su tiendecita. Y es como, tío, es que encima es cascarrabias, pero es adorable. Y a mí es un papel que además, bueno, no hablemos de premios, ¿no? La cantidad de premios y nominaciones que tuvo esta película fue impresionante. Y es que todos están muy bien, todos hacen unos papeles fabulosos. La película, la fotografía, la banda sonora, es que todo es maravilloso, el cómo te adentra. Yo, por ejemplo, las escenas estas del mercado, ¿no? Es que puedes sentirlo, puedes oler los alimentos, puedes escuchar a los de las tiendas de al lado chafardeando, o sea, es genial. Y es que Hwang Yumin cuando está en el momento de la guerra de Vietnam, que le escribe una carta a su esposa, le anota que él se siente muy feliz de saber que sus hijos no tuvieron que vivir la guerra, que ya la tuvieron que vivir ellos y la salvaguardaron y es como la forma de protegerlos, ¿no? De haber salido adelante, que sus hijos ya no tuvieron que ver esto y me parece a mí como una anotación muy importante de todo lo que tuvieron que vivir los abuelos de los chicos que ahora están como en sus 20, incluso en sus 30, porque fueron esos antepasados quienes aguantaron la ocupación japonesa, la guerra de Corea, las dictaduras militares por parte de sus padres. Creo que tuvieron que sobrellevar adelante muchas cosas, la crisis económica de los 90 de Asia, para sacarlos adelante y estar como en esa sociedad un tanto más acomodada, tranquila, de avance tecnológico, de un sostenimiento financiero fuerte para ser una de las grandes economías del planeta. Entonces eso también es de resaltar y creo que es por eso mismo los cinematografistas nunca se cansan de hacer películas sobre los mismos temas, ¿no? Remarcan y remarcan para que no se olvide todo lo que los antepasados hicieron por ellos y eso me parece importante que puedan seguir y seguir y saliendo producciones y que nos den a nosotros el placer de seguirlos viendo desarrollando estas ideas maravillosas, porque acá el reparto es brutal, ya cuando uno lleva una trayectoria dentro de drama, dentro del cine, cada actor, actriz que va saliendo, suspira uno y dice, ay, qué maravilla verlo en este papel, en este personaje con sus más y sus menos, me encanta, por lo menos la que hacía ya Ramiran, la tía de él, es una señora maravillosa, que lo hace a uno a veces como enojar de pronto por sus actitudes de reproche, pero en otras lo hace uno también reír por esos momentos jocosos, alegres y que le dan como el dinamismo y el respiro a una película como esta. Yo me quito además el sombrero con las actuaciones. Johnny, Kim Yoon-jin, esta señora a la que casi todo el mundo conoce por hacer la de Money Heist Korea.
Esta Sí, mujer también por ser una de las perdidas, ¿no? De la serie Lost. es que esta mujer es la que hace aquí de enfermera, que es la Sí. quien se casa con el protagonista. Tiene unas escenas impresionantes, pero hay ese momento, Joana, que tú es que me ha venido justo a la cabeza cuando está leyendo la carta que le escribe desde Vietnam. Ahí, cómo se rompe, cómo le salta la lágrima, cómo abraza al bebé. Es decir, es que lo tiene todo esta mujer, el diálogo que tiene, mejor dicho, el monólogo que tiene delante de los alemanes, en la puerta de la mina. Eso Sí. es que se te rompe el corazón 7000 pedazos. Vamos, está la llamada a la guerra de Braveheart y está esta escena. Porque al caso, Sí. el resultado es el mismo. Cómo Todos levanta, para adelante. cómo levanta a los Buah. compañeros mineros que dicen, es que tenemos que entrar, será peligroso o no, pero tenemos que entrar, tenemos que hacerlo por ellos, porque ellos también lo harían por nosotros. Dios, El cómo vamos. levanta, ¿no?, el espíritu de estos trabajadores para que vayan a la mina y se pasen por el forro las indicaciones de este, llamémoslo jefe, porque ni es ni es jefe ni es nada. Y sí, sí. Y además, una cosa que hablaba Joana, ¿no?, cuando estaba hablando sobre lo de la guerra. Esta película también, claro, de la forma que te expone, ¿no?, pues los puntos de los conflictos y demás, te da también pie a que, por ejemplo, empalmar con alguna otra película bélica y tú en ese momento, por ejemplo, Operación Chromite, ¿no? Tú sabes que sucedió en tal año, pues entonces puedes hacer como una línea sabiendo en qué estaba ocurriendo precisamente en la vida de este protagonista, que creo que es bastante interesante, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, Silmido, o estás viendo My Way, o estás viendo películas que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y te lo pones, pues en este momento, este hombre tenía tanta edad, este hombre tenía, ¿sabes? Y me parece también bastante, no sé, curioso. Que sí. Si anotamos otras películas de ese listado, digamos, como en un orden cronológico, tomando en cuenta los hechos en los que se desarrollan las mismas, podemos estar con Taegukki, 71 Into the Fire, Battle of Jansari, Operación Chromite, que la nombramos dentro de la relación histórica, Welcome to Dodmangold, The Front Line, The Long Way Home, J-Security Area, que ya la anotó Marta. Todas estas películas bélicas se enmarcan dentro de un punto específico durante el desarrollo de la guerra de Corea y van hacia una batalla, hacia un momento muy importante, porque así como es importante el inicio, también es importante el final. Cuando hablamos de la firma del armisticio, se lee como muy fácil, se lee como muy rápido, que en algún punto Estados Unidos y Corea del Norte dijeron, bueno, ya firmemos esto y calabaza, calabaza, cada quien para su casa y dejémoslo acá un poco tranquilo. Pero cuando nos damos cuenta en una película como por ejemplo The Frontline, que desarrolla muy bien esas pocas horas antes del armisticio y todo lo que significaba para las tropas en el campo de batalla, porque una cosa es el coronel que está delante de una mesa con un esfero o en un radio dando órdenes, que dice dentro de 12 horas, pero no es que ahora como que los celulares y llega inmediatamente en 2 segundos la información, sino es allá a través de cable en esa época de decirle a un soldado, ya paren esto, lo que denotó para ellos y lo que siguió para ellos y las muertes que todavía se dieron. El poder ver todas estas películas es maravilloso para poder entender mejor cómo se marcó la guerra, todo lo que sufrió la gente y lo que sufrían los soldados, las condiciones climáticas, no tenían comida, no tenían armamento, no había entrenamiento, no eran soldados preparados, no eran tropas preparadas, recurrían a llevarse los niños de las aldeas, de los pueblos pequeños, como vemos en Taegukki, 2 hermanos sacados de la nada, puestos allá en un campo de batalla a pelear. Así que todo esto es importante para poder entender con más ahínco cómo se desarrollaron estos hechos para un país que venía pobre a terminar siendo más pobre. No pensaríamos que Corea hubiese tenido tanta pobreza y miseria en algún momento, tomando en cuenta como lo vemos hoy. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, de lo que comentabas tú, yo viendo la película, ha habido un momento que decía, ay, pues mira, ahora después de esto me apetece ver The Frontline, ¿vale? Porque creo, ¿sabes? Que, como dices tú, te amplía el concepto. Es como que vas aprendiendo un poquito más de todo ello y te crea interés. Y bueno.
si nos gusta, ya si de por sí nos gustan las películas bélicas, si además son coreanas, con esa forma que tienen de realizarlas, ¿no? Que es que tienen, yo siempre lo digo, el cine coreano y las series coreanas tienen el don de bipolarizar al espectador. Porque puedes estar riendo ahora mismo y en cuestión de 3 segundos estás llorando, volviendo a reírte, chillando, haciendo la croqueta y otra vez riendo. Porque son especiales, tienen como un sentimiento especial. Como diría nuestro querido doctor romántico Kim, los coreanos a la hora de mostrar su historia son unos románticos, es decir, románticos en el aspecto de que te lo muestran con mucho sentimiento, y eso pocas cinematografías lo pueden decir, pocas, o me atrevería a decir que incluso ninguna. Para mí, Y que logras no. empatizar. Sí, para mí Empatizar con surcoreanos y surcoreanos. no hay cine de historia como el cine coreano, surcoreano. Es así. Es certero, es honesto, tiene una factura exquisita siempre. Se cuida. Vale, sí, se están hablando de temas surcoreanos, obviamente, ¿para dónde va a tirar ¿Para dónde va a barrer? Pues va a barrer para Surcorea, si estamos para Corea del Sur, estamos de acuerdo. Pero es que eso no quita que tú puedas hacer un producto bien. Y un producto que diga cosas. Porque Oda, mi padre, dice muchísimo de las generaciones más jóvenes, dice muchísimo del sacrificio de los mayores, dice una barbaridad de cómo fue, cómo ha sido y cómo sigue siendo vivir en Corea y el duelo que todavía hay. Duelo tanto emocional como de nostalgia, como además también institucional entre las dos Coreas, gente que se echa de menos, gente que ha fallecido sin poder volver a ver a sus seres queridos. Ya tenemos que tener en cuenta que han pasado pues 73 años desde que comenzó, más de 73 años desde que comenzó la guerra de Corea. Y son 73 años en la vida de gente que ya casi toda ha fallecido. Entonces esa gente no va a poder nunca cerrar esa herida, se ha marchado sin poder cerrarla. Y yo creo que quien ha quedado atrás no es consciente de la necesidad de ese cierre. Hay mucha gente que todavía lucha por ello y creo que los directores que se acercan y que se meten en un guión de estas características y que le dan vida a estas películas merecen una mención especial. Lo mismo ocurre con todos aquellos que se atreven. Oda, mi padre, es excepcional, todo el mundo la conoce. Tú decías, Johnny, ha ganado lo que no está por ganar. Pero luego nos vamos, por ejemplo, a Little Pond. Te vas a esa película que de chiripa nos la hemos encontrado por internet haciendo una búsqueda y resulta que es de un momento hiper mega concreto de la historia de esa guerra de Corea, de la que casi nadie sabe nada. Una peli del 2009 que tiene un reparto de esos que ahora cuando hablemos de él va a decir, pero ¿cómo va a salir Son Kang-ho en esta película? Y sale. Y sale y está ahí, nada, 10 segundos, da igual. A eso me refiero, hay que atreverse a hacerla. Pero concretamente, esta peli, A Little Pond, habla sobre los 4 días, 3-4 días que hay del 26 al 29 de julio de 1950. Un momento en el que se generan en ese encuentro, en esos solo 4 días, 218 víctimas y más de 2.000 personas que son movidas de sus hogares, que son atacadas por sus propios aliados. Y esto es tremendo que no se sepa y que nosotros que nos encanta la historia, que hemos estado viendo muchísimo cine, solo sepamos a través de esta peli y que hayamos descubierto ahora, después de años viendo cine coreano, el incidente de Nogunri que sufrió el pueblo de Baguigol, me parece increíble. Y Joana y yo hemos quedado impactadas porque no éramos conscientes de que la película iba a ser tan durísima como ha sido. Joana, tú y yo se va al top de cosas de sufrir. Sí, y además Tremenda. es curioso porque ha sido la primera y única película como director de Lee Sang-woo, que bueno, guionista, ya había guionizado alguna historia, incluso lo hemos podido ver como actor, pero fue su película, o sea, su película, debut, y ya está, y eso estamos hablando 2009-2010, y da pena, ¿no?, de que no haya seguido por estos derroteros y siguiendo sacando películas. Una película maravillosa. Es 25 de julio de 1950. Las fuerzas norcoreanas toman la ciudad de Yeongdo. Están las tropas estadounidenses evacuando pueblos cercanos.
Así que llegan a la aldea de la que es protagonista la película y simplemente se les dice que deben evacuar porque la guerra está como llegando a ellos. Comienzan a caminar por una carretera, se les va uniendo más gente de otros sitios, pues es gente de campo, gente que simplemente lleva a sus niños a cuesta, lleva unas pocas pertenencias porque en su inocencia creen que todo va a pasar rápido, además porque algunos soldados americanos les dicen comienza como el chisme, ¿no? Unos dicen, otros dicen una cosa, otra cosa, que vienen unos camiones de los soldados americanos que los van a rescatar. Después de caminar por un tramo, por un tiempo largo, terminan apostados, sentados en una carretera, en una línea de ferrocarril, esperando que lleguen los dichosos camiones, cuando de un momento a otro pasan aviones y comienzan a bombardear donde ellos están. Aviones americanos, tropas americanas comienzan a dispararles porque también hay un chisme entre las tropas americanas que los norcoreanos se están infiltrando dentro de los refugiados surcoreanos y los van a atacar. Así que las direcciones de las órdenes son confusas. Sin embargo, después de una larga investigación que se hace, hay muchos testimonios de soldados americanos donde dicen que sí hubo órdenes de mandos militares altos diciendo disparen, no me importa si son civiles, refugiados o lo que sea, ustedes disparen, aun cuando los soldados sabían que eran refugiados surcoreanos. Entonces, yo generaba como trauma la película La tumba de las luciérnagas, ¿no? Es una película que vi una vez y no he sido capaz de volver a ver, y es en anime y va sobre la guerra, pero ya apostada en Japón. Y acá esta película, como dice Marta, lo coge a uno desprevenido de no saber qué se le viene. Podría repetir la primera y la última parte, pero la parte de la mitad, lo fría, cruda, directa que es el mostrar cómo fue esa masacre, porque es eso, una masacre, de cómo los matan allí en esta línea de ferrocarril, los pocos que huyen van hacia como debajo de un puente y allí les siguen como rematando. Es tremenda, es de una crueldad, es de una crueldad en el sentido de lo dura y directa, ¿no? De no guardarse nada, porque eso es la guerra, así es la guerra. Entonces, de esa misma forma lo siente uno como espectador y fue brutal verla y fue más brutal cuando después de terminarse va uno a leer y encuentra testimonios y todo el recorrido y las investigaciones y que en un comienzo tanto Corea como Estados Unidos lo negaban, que hasta hace relativamente poco lo aceptaron, la cantidad de muertos, heridos, de familiares sobrevivientes de eso. Oh, es tremendo cuando uno complementa con lectura cada una de las películas, termina uno como más agobiado de lo cruel que puede ser la guerra. Sí, de hecho, la historia de esta película es tan controvertida, como comentas, que no había inversores para realizarla, no se atrevían. Y precisamente actores, ¿no? Como Song Kang-ho y otros trabajaron gratis, e incluso miembros de la familia de parte de la producción fueron también a trabajar gratis para esta película. Y, hostia, eso habla también, ¿no? De lo implicado que estás en que salga a la luz y en que se cuente un hecho que no tendría que haber sucedido, pero sucedió y tampoco hay que callarlo, hay que mostrarlo. Y yo creo que es muy valiente, yo creo sobre todo que es muy valiente. Es que estamos hablando de un proceso histórico en el que a todo un pueblo se le ha estado diciendo durante 70 años que está loco, que es mentira lo que está diciendo, que se está inventando esos crímenes y que las 200 y pico personas que murieron allí, todos sus seres queridos que fallecieron, los traumas que ellos tienen, que no son verdad. Que a ti te digan eso un día y otro día y otro día y nadie te crea y escribas cartas a tu gobierno, al gobierno estadounidense y a todo el que quiera escucharte y tengas una negativa detrás de otra, un estás loco, eso es mentira, eso nunca ocurrió así. Es que es doloroso más que te maten allí mismo, porque es intentar buscar justicia y no tenerla. Y esto, millones de refugiados de la guerra coreana, 5 millones de refugiados, tanto surcoreanos como norcoreanos, son los datos generales. Como este crimen y como este tipo de huidas, las hay en todos los países. Yo creo que independientemente del país que sea, cuando ves esta película te choca, te duele y te llega porque tú sabes que eso ha ocurrido a tu gente. Ha ocurrido allí, está ocurriendo en este mismo momento mientras hablamos en otro punto del planeta. Y aún así habrá gente poderosa, habrá grandes ejércitos que tomen una decisión y que la entierren, y que la oculten, o que destruyan esos papeles. Y aquí no ha pasado nada. Entonces es increíble
que tenga que llegar mayo del 2005 para que tu gobierno reconozca que allí se mató a 218 personas por parte de los aliados. Que las circunstancias son imposibles, porque aquí nunca nadie sabe qué hacer para que esté bien. Es muy complicado. Lo mismo que lo correcto al principio de la película de Oda, mi padre, era abrir esas compuertas, sacar todo el armamento y salvar al máximo posible de gente, que eso era obviamente tienes que hacerlo de esa forma. Aquí, si tú no sabes que tu vida está en peligro, si tú tienes información de que la guerrilla se está infiltrando y al final lo que tienes es miedo y lo que buscas es sobrevivir, pues como soldado disparas. Pero eso es un crimen de guerra, disparar contra civiles. Y eso es algo que te llevas contigo a tu país de vuelta y que te llevas a la tumba. Pero que los gobiernos digan, no, aquí no ha pasado nada, es lo más duro de todo. Entonces, claro, es lo que dice Joana, ves la película y te destruye. Lees sobre ella y dices, vamos, hombre, ¿me estáis vacilando o qué? Es que ya es como un golpe durísimo, porque además la película tiene una cantidad de caras súper conocidas, empieza bonita como ella sola, porque el principio de la película lo comentábamos justo antes de empezar el programa, es The Harmonium in My Memory, es que lo estás viendo y es ese pueblecito típico súper rural en el que la gente vive de forma idílica, son felices con lo poquísimo que tienen, hay una comunidad preciosa, los niños son niños, los mayores son mayores, las familias discuten como familias que son, y de pronto llega la guerra. Y llega la guerra sin saber que llega la guerra. Es decir, que a día de hoy tenemos una cantidad de información tremenda, pero en aquel momento Y no recuerda era también un así. poco a Welcome to Domagol, Exactamente. que Algo esta así, gente, ¿no? Que está algo así. en esa aldea perdida ahí, que no sabe nada de lo que está ocurriendo, de repente se encuentran con la guerra a sus pies. Y sí, sí. Y es que lo maravilloso del cine es lo que el cine surcoreano es que nos logra hacer empatizar también con los norcoreanos. No siempre los ponen como los malvados de todo esto y los culpables de todo lo que ha sucedido, porque por ejemplo en Welcome to Dongmangol o en The Front Line o Away to Home, vemos los soldados norcoreanos también sufriendo porque ellos obedecen. Son Ya. otros En los que están detrás de unas Securitaria es un órdenes gran en un ejemplo. escritorio, pero los de a pie, los que están ahí untados de barro, esquivando las balas, son seres humanos iguales a sus compatriotas. Al fin y al cabo son de un mismo país, pero divididos por una línea en un mapa. Yo Insecurity Area, ¿por qué Yo Insecurity Area nos pega tan duro? Porque son 4 soldados, 2 de un lado y 2 del otro, que terminan siendo amigos, casi hermanos, porque tienen tanto en común y se sienten tan cercanos que uno no puede entender por qué están separados de una forma tan absurda y al final todo lo que les sucede. Como por ejemplo Chloe, con este drama de Crash Landing on You. Empatizábamos tanto con los soldados norcoreanos porque son chicos, chicos que tienen que cumplir un servicio militar y que simplemente reciben órdenes. ¿Por qué? Porque hay alguien más fuerte que de pronto no tiene el conocimiento y los manda. Y así lo vemos en todos los tipos de guerra. Cualquier película bélica que veamos de cualquier país es eso. Hay uno mandando que no tiene mayor conocimiento y hay 2000 recibiendo órdenes que aunque no estén de acuerdo, pues simplemente tienen que decir, sí señor, y seguir adelante. Entonces me gusta también del cine bélico surcoreano que nos hace poder empatizar con los diferentes actores dentro del marco de la guerra. El conjunto de películas bélicas es enorme. Joana me recordaba que ya hemos hecho algún programa previamente, creo que sería el programa 50 y tantos, hicimos uno bélico quizá más yéndonos hacia la masacre de Gwangju, a Men Standing Next, no vimos también, es como hicimos un poquito de historia surcoreana más adelantada en el tiempo, ¿no? Más años 70, 80, finales de los 60, pero concretamente este conflicto del que hay una cantidad de películas tremendas, no solo surcoreanas, sino también de manufactura estadounidense, que nos han llegado bastante a España sin muchas veces saber que eran películas surcoreanas. Muchos de nosotros hemos visto algunas películas antes de pasar a ver cine coreano y nos las han colado como americanas y eran surcoreanas. Y te das cuenta del impacto tan grande que tiene si nos permitimos acercarnos a él. ¿Por qué? Porque es verdad que películas de la Segunda Guerra Mundial te vienes a Europa, pues las que quieras. Las que quieras siguen saliendo en Netflix a día de hoy, una al mes. Ya sean polacas, ya sean alemanas, ya sean españolas, da igual, la que tú quieras, las tienes con un marco o con otro. Pero la Segunda Guerra Mundial es mucho más que el Holocausto, ¿no? Que nosotros tan fuertemente vivimos en Europa. Entonces el poder trasvasar
ir al Pacífico, ¿no? Y decir, venga, va, que nos mudamos de sitio, que los americanos también han empezado a hacer ahora pelis como, por ejemplo, Midway, ¿no? Con esas escenas un poquito más llevadas a lo oriental. Estas las ves y piensas, y es que es el mismo dolor, el mismo sufrimiento, no importa el país en el que vivas. No hacen falta subtítulos. Hay escenas en A Little Pond que tú dices, ¿para qué me pones subtítulos si es que no los necesito? Si la primera parte de la película es preciosísima, te diviertes, te ríes, llega al centro de la película y dices, vamos a ver, ¿se puede retratar mejor una masacre? No. Es lo más impactante y lo más duro que hemos visto, y hemos visto películas de Wang Yu. O sea, hemos visto Sunglass, aquí episodio a episodio, hemos visto escenas de archivo, hemos visto a Taxi Driver. Es decir, que hemos visto películas como para decir brutal, pero nunca tanto como esto, porque es como que hay un enfrentamiento en un bando en el que no hay armas y otro en el que sí. Y eso siempre duele mucho. Sí, ya hemos hecho especiales, hicimos uno relacionado con la guerra de Corea, donde hablamos un poco más detenidamente de las películas que hemos anotado hoy, exceptuando Little Pond, porque hasta ahora la hemos encontrado. Tuvimos un especial sobre las dictaduras militares, donde también anotamos diferentes películas muy duras que hablan sobre esos momentos, como 1987 o National Security, entre otras. Así que nos hemos detenido en diversas ocasiones para poder analizar esos momentos de la historia de Corea a través de su filmografía, porque desafortunadamente en Occidente no nos llega en los colegios esas referencias históricas, nos relacionan mucho a nuestro propio continente, en relación con Colombia, pues obviamente todas las dictaduras y demás en Latinoamérica y los conflictos en Europa, pero de Asia no conocemos nada. Y en Colombia es increíble que no se sepa más de la guerra de Corea, cuando el gobierno envió de 4.000 a 5.000 hombres a apoyar a Surcorea en su lucha contra Norcorea. Entonces es de no creer que ni siquiera nosotros, que tenemos como cabida dentro de esa guerra por quienes pelearon y porque los coreanos, los surcoreanos nos lo reconocen con mucho agradecimiento, tampoco nos lo muestren. Nosotros como colombianos no tenemos ni idea de lo que pasó. Y viendo uno diferentes como documentales, anotaciones, hay un capitán que en su momento decía que se ha gastado más tinta en Colombia, en los periódicos, libros y demás, en como criticar el por qué fueron llevados los hombres, que en enaltecer lo que los hombres hicieron en el campo de batalla. Son decisiones tomadas por los gobiernos y ya. Que es uno de acuerdo más o menos es otra cosa. Pero ¿para qué destruirnos o desgastarnos en decir, ¿para qué lo llevan? ¿Por qué no sé qué? Porque no mejor enaltecer lo que ellos hicieron. Y eso ha llevado a que en la historia de Colombia esté perdido como ese momento dentro de la historia de la guerra de Corea. Pues sería chulísimo que se animase algún director, alguna productora a hacer que ciertas cosas, porque nos permiten aprender muchísimo, y nosotros es algo que reivindicamos continuamente aquí en Bienvenido a Dramaland. El cine y las series enseñan muchísimo, tanto como quieras coger de ellas. Eso es así. Es como un buen libro, tanto como quieras sacar de él. Pues una buena película, una buena serie tiene tanto como tú quieras exprimirle. Y A Little Pond tiene para exprimir historia una barbaridad. Oda a mi padre es maravillosa porque pasa por tantos momentos históricos. Es que hay un momento que no hemos mencionado a mi padre y me gustaría comentarlo para terminar en una nota un poquito más positiva, que es cuando el señor de Hyundai le da el chocolate a los niños, se le da el dinero o las monedas, no sé, que está limpiando los zapatos, y le dicen los chiquillos, se quedan hablando como diciendo, ¿este señor va a construir barcos? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Hacer coches aquí en Corea, no? Entonces es como que hay que creerse los sueños que uno tiene. Y también en esa película luego hay un señor que es diseñador y que cambia los roles. ¿Cómo se van a cambiar los roles, por favor? Que esto es Corea. Qué divertido es el momento de... ¡Ay! Esto es lo que necesitaba, y era el bordado, ¿no? Que tenía en la manga. Esto es lo que necesitaba, y se va, y es como... ¡Ah, qué cookie, tío! Y encima es muy gracioso porque dice precisamente, se van a cambiar los roles, y la tía, ¿no? Del protagonista dice, ¿qué? Se van a cambiar los roles, a ver si París también. Ramidan es que es buenísima. En esa escena, solo en esa escena ya la tienes totalmente, lo que decía Joana, que tiene sus perlas. Es decir, que puedes sacar la parte triste
y la parte muy bonita y muy divertida de cada una de ellas. Y creo que se compagina muy bien, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Una de cal, otra de arena y al final tanto llorando de la risa como llorando de la tristeza más absoluta. Y eso se puede conseguir con el cine coreano. Así que esta misión ha sido fascinante de hacer, el poder coger una fecha tan señalada en Corea del Sur y aprender sobre ella, estando tan lejos como estamos en Colombia o en España de ese lugar. Creemos que es una buena forma de poder acercarse, por no estando en el país, pues se puede celebrar y se puede saber la importancia que tenía y que tiene a día de hoy, pues a través de estas creaciones, de las que esperamos siga habiendo muchísimas, porque todavía queda mucho, mucho que contar. Totalmente. Yo de hecho, sí soy gran apasionado por el cine coreano y sus producciones también en series. Es precisamente porque te transportan al momento y tú puedes conocer la historia del país simplemente viendo películas y después de ver la película lees al respecto y como sacan películas de absolutamente todo, porque de todas las épocas de Corea, de los buenos momentos, de los malos momentos, de las dictaduras, de la guerra, absolutamente de todo lo que tenga que ver con el pueblo coreano y su historia, tienes películas al respecto. Y luego lees un poquito y al final es una forma de aprender, aprendes mucho y es que te sientes incluso, como dice Marta, sin estar cerca del país, pero te sientes partícipe de ello. Y oye, que quien no ríe y llora con Oda mi padre como propio, ¿no? El triunfo del protagonista lo ves como propio, las desgracias de nuestros protagonistas las sufres como propias y creo que eso es algo muy bonito de ver y eso es algo que Corea sabe hacer como nadie, como nadie. Así que a mí me encanta hablar de estos programas porque es que ahora terminamos y te incita a querer ver más. Ahora yo quiero verme otra película, ¿sabes? Pues Welcome to Dogma vamos a recomendarla, que nos encanta, que es alocada, es divertida, es irónica, lo tiene todo. Así que si no habéis visto Welcome to Dogma, vedla. Oda mi padre y a Little Pond, darle una búsqueda, os va a fascinar. Es dura, pero la recomendamos muchísimo hoy. Muchísimas gracias por Todas las estar ahí. filmografías están conectadas. Sí, 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 totalmente. Pasaros para más programas si queréis, Twitter, Instagram, la web, Discord, lo tenemos todo, suscríbanse, que no cuesta y ayuda mucho, familia. Y a disfrutar de todo lo que nos gusta juntos, de la mano, que esto es lo que además crea comunidad, que estemos todos juntos y aprendamos juntos. Año, nos vemos hasta mañana.